un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior y vamos a ver entonces algunos ejercicios más. Ustedes están viendo la proyección, ¿se ve? Sí. Vamos a hacer un par de ejercicios más y con eso terminamos el tema de la selección, ¿verdad? De la cantidad de elementos, del número de elementos que va a proteger un determinado breaker. En la clase anterior vimos que para un breaker de 15 amperes podemos instalarle 9 lámparas o 9 bombillos si las lámparas o los bombillos son de 100 watts de potencia. ¿Dónde yo puedo ver la potencia de un bombillo? No lo puedo ver en el mismo bombillo, lo veo en la caja. Cuando se compra en la ferretería o en los colmados, usted en la caja puede ver la potencia que tienen los bombillos. Si usted botó la caja, evidentemente ya no va a saber cuál es la potencia de ese bombillo, al menos que lo busque en internet mediante algún código, ¿verdad? Bien, entonces, un breaker de 15 amperes, lo más recomendable son 9 lámparas para bombillas de 100 watts de potencia. Este es el tope que nosotros vamos a usar. Luego le vamos a explicar cómo vamos a hacer los circuitos, pero los circuitos no deben pasar de 9 bombillos, de 9 lámparas. No deben pasar. El máximo que vamos a instalar a un breaker van a ser 9 lámparas. No importa la potencia que tengan, el máximo van a ser 9. Bien, eso cuando estemos haciendo los diseños eléctricos en el interior de una residencia, de una casa. Ok, tenemos aquí ahora para tomas, ¿verdad? Toma corriente. Para un breaker de 20 amperes vamos a instalar 8 tomas. Hicimos el cálculo y ese cálculo nos dio 8 tomas corrientes, ¿verdad? Para un breaker de 20 amperes vamos a instalar 8 tomas. Por lo regular, todas las tomas que trabajan con un voltaje de 120 manejan 150 watts de potencia. Por lo regular, 150 watts. Entonces, siempre que vayamos a hacer circuito de tomas, sin importar el breaker, nunca debemos pasar de 8 tomas. Máximo 8 tomas corriente por circuito. Cada breaker es un circuito, ¿eh? Cada breaker maneja un circuito. Así sea 2, 3 o una toma, es un circuito. Cada breaker maneja un circuito. Bien, vamos a hacer otro ejemplo que tiene que ver con los bombillos, ¿verdad? Los cuales nos van a dar un circuito determinado. Vamos a ver ahora para un breaker de 10 amperes, según esta fórmula, una potencia de 100 watts y un voltaje de 120 voltios. Vamos a ver cuántos bombillos podemos conectarle a ese breaker de 10 amperes. Vamos a buscar la fórmula para calcular el número de elementos. Vamos a llevar nuestro cuadro completo y vamos a trabajarlo aquí. Vamos a cambiar los datos, ¿verdad? Aquí tenemos como potencia 100 watts de potencia y tenemos que la intensidad del breaker aquí son 10 amperes y el voltaje es el mismo, 120 voltios. Vamos a sacar la calculadora, vamos a despolvar nuestra calculadora. Tenemos días que no la usamos, tiene que tener polvo, ¿verdad? Ok, entonces dejamos ahí, vamos a buscar un cuadro de texto y vamos a replicar la fórmula. Vamos a sustituir en ella. El voltaje es de 120, voltaje de 120 voltios, multiplicado, vamos a sacar la letra, vamos a dejar la letra fuera, multiplicado por la intensidad del breaker, que en nuestro caso el breaker va a tener una intensidad de 10 amperes. Cerramos el paréntesis y dividimos entre 2 por la potencia, y la potencia es de 100 watts. Vamos a dejar todo así expresado, todo lo vamos a dejar expresado y vamos a calcular eso que tenemos ahí. Esto no hay que usar calculadora para eso. 10 por 120, ¿cuántos son? Vamos a ver si ustedes están activos en la matemática. 10 por 120, eso no hay que pensarlo mucho, 2200. 1200. Y 2 por 100, 200.
200. Esto. Bien, ¿qué hacemos? Ustedes tienen que aprender a calcular sin la calculadora. Ok, cuando tenemos 0 abajo y tenemos 0 arriba, tenemos una cantidad de 0 arriba, y tenemos una cantidad de 0 debajo, podemos tacharlo. Esos dos ceros de arriba se van con esos dos ceros de abajo. ¿Y qué nos va a quedar? 12 entre 2. 12 entre 2. Y 12 entre 2, ¿a qué es igual? A 6. ¿No es que fácil? Vamos a mostrar algunas técnicas porque cuando vayan a pruebas nacionales no pueden usar calculadora. Tienen que aprender a calcular sin ella. Así que vayan aprendiendo algunas técnicas. Esta técnica es muy buena. Tacho los ceros de arriba con la cantidad de los ceros de abajo, ¿verdad? Y solamente me va a quedar 12 dividido entre 2. Lo podemos comprobar en la calculadora y decimos 1200 dividido entre 200. Entre 200 es igual a 6. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? 6, estamos buscando bombillos, 6 bombillos. Y vamos a darle otro tamaño y otro color rojo para destacar el ejercicio, y vamos a ponerlo en 36 porque como es un ejercicio corto. Bien, ahí tenemos el ejercicio más grande, más claro, que se entienda mejor, ¿verdad? Entonces, fíjense en algo. ¿Qué nos está diciendo este dato? ¿Quién me puede decir? ¿Qué nos dice ese dato que está ahí? Yo, profesor. Que a un breaker de 10 amperes se le puede colocar 6 bombillos de 100 watts. Excelente. Exactamente, así como dice Héctor, tenemos 6 bombillos para un breaker de 10 amperes. Ese es el máximo que podemos instalarle a un breaker de 10 amperes, siempre y cuando los bombillos sean de 100 y el voltaje sea de 120. Pero ahora nosotros vamos a cambiar el voltaje, a ver qué pasa. Vamos a hacer otro ejercicio con otro voltaje. Vamos a ver si lo tenemos aquí, el otro ejercicio. Bien, tenemos aquí un breaker de 10 amperes. ¿Cuántas toma? Esto es 240 que va aquí, vamos a ponerle 240. Vamos a ver ahora para un breaker de 10 amperes. Vamos a llevarnos la fórmula. Vamos a llevarnos la fórmula y vamos a cambiar los datos por lo que tenemos aquí. Tenemos potencia, aquí van a ser de 150. Y tenemos el amperaje es el mismo, pero el voltaje es de 140 voltios. Vamos a... Profesor, pero dice 240 arriba. Sí, 240, es verdad. Vamos a cambiarlo. Ese 240, un voltaje de 240. Vamos a sustituir en la fórmula. El voltaje es de 240, un voltaje bifásico. 240 tiene dos fases y un neutro. Eso lo vamos a ver cuando estemos aquí. Bien, intensidad del breaker 10 amperes. Cerramos el paréntesis y dividimos entre 2 por la potencia, que en este caso son 150. 2 por 150. Ok. Esto, si queremos, lo podemos entrar dentro de un paréntesis, aunque no es necesario porque la calculadora nos los va a dar como quiera bien. Entonces, vamos a calcular esto. ¿Qué hacemos? 240 por 10, ¿cuánto es? 240 por 10. 2400. 2400, exacto. 2400 dividido entre 2 por 150. 300. Vamos a ver ahora quién me dice cuánto da esto. Sin la calculadora, ¿cuánto da eso? El mismo procedimiento 8 anterior. Eso da 8. ¿Por qué 8? Porque tachamos estos dos ceros con estos dos ceros de aquí abajo y nos va a quedar 24 entre 3. 24 entre 3 es igual a 8. ¿Por qué? Porque 8 por 3 son 24. Comprobamos en la calculadora. 2400 dividido entre 300. Dividido entre 300 nos da 8. Bien. 8 ¿qué? 8 toma corriente. Bien, lo separamos. Quiero que otra persona que no sea Héctor me diga, me interprete este dato. ¿Qué significa este dato? Yo, profesor. Adelante. Que un toma corriente o un breaker de 10 amperes solamente puede soportar 8 tomas corriente. Exactamente. Siempre y cuando sea un voltaje, se vaya a trabajar con un voltaje de 240, ¿verdad? Excelente. Porque si el voltaje varía, ya esto entonces aquí
también varía. Efectivamente, como dice Elizabeth, 8 tomas corriente como máximo. Yo tengo un voltaje de 240, ¿verdad? Y voy a instalar tomas a un breaker de 10 amperes, y esas tomas que van a ser 240, tomas 240, ¿verdad? Esas tomas no pueden pasar de 8, tienen que ser 8 tomas como máximo. Puedo montarle 7, pero no puedo montar 9, ni 10, ni 11, ni 12. Hay electricistas que le montan hasta 20, le montan, pero como las tomas no se usan todas al mismo tiempo, difícilmente haya algún problema, al menos que un día de esos donde está toda la familia, se conecte todo el mundo y ya ustedes saben. Por eso en vacaciones casi siempre ocurren algunos accidentes en la casa, porque está todo el mundo en la casa y se utiliza, casi todos los equipos están encendidos, pero es muy difícil que si en una casa hay 8 tomas corrientes se utilicen todos a la vez. Al menos, vuelvo y les repito, que esté todo el mundo en la casa y todo el mundo esté conectado. Uno esté planchando, otro tenga la tostadora conectada, otro tenga la licuadora conectada, otro tenga la lavadora conectada, todos los equipos al mismo tiempo, cosa que es muy difícil en una casa, que estén todos los equipos de potencia al mismo tiempo, pero se puede dar el caso. Es difícil, pero no es imposible. Por eso hay que respetar esta fórmula maravillosa que nos dice con precisión el número máximo de tomas que podemos instalarle a un determinado breaker, dependiendo del voltaje. Vamos a hacer otro ejemplo.